Muy buenos días, mis queridos hermanos de Travis en español y muy bienvenidos a todos los que nos están visitando por video otra vez. Nos vamos acercando, sin embargo, a 7 de junio, esa fecha es la meta que tenemos para reunirnos otra vez ahí en Travis, juntarnos otra vez para tener alabanzas y predicación y oración juntos. Ese es el plan en este momento y están todos invitados a venir. Sin embargo, sabemos, yo sé, los ancianos de la iglesia saben, todos sabemos que hay algunos que quizás no están cómodos todavía con salir y reunirse con muchas personas. Vamos a tener mucho cuidado, vamos a tomar muchas precauciones en la iglesia. Vamos a proveerle la distancia social, no van a tener que sentarse todos juntos, van a haber algunas pocas salidas y entradas, van a llegar y vamos a tener el culto y nos vamos a ver grupos pequeños. Si usted quiere traer la cubre cara, cubre bocas, lo puede hacer. Pero si se decide quedarse en casa, eso está bien. No se siente mal, no le vamos a criticar, no va a haber nadie que va a juzgar eso, porque sabemos que la situación todavía está un poco incierta. Sin embargo, y también vamos a tratar, aún empezando el 7 de junio, de grabar el servicio, la música, la oración y todo, para los que le están quedando en casa puedan ver más tarde el culto que tenemos cada domingo. Mientras tanto, y aún entonces, vamos a seguir nuestros estudios en el Evangelio de Juan. Así que abran sus Biblias, por favor, en Juan capítulo 5. Vamos a estar estudiando y hablando hoy día de Jesús y su Padre. Jesús y su Padre, Juan capítulo 5, versículos 16 al 47. Un pasaje bastante largo y lo vamos a leer todo aquí en un minuto y vamos a conversar acerca de ello. Ahora hay muchos en el mundo, muchas personas quienes aceptan que Jesús era un hombre importante, diferente, alguien muy especial. Algunos admiten que tuvo una relación muy especial con Dios Padre. Algunos, quienes no leen bien la Biblia, dicen que este hombre, Jesús, fue tan especial que Dios le mandó el Espíritu de Cristo, lo adoptó como un hijo. O sea, dicen o piensan que Jesús es uno de los muchos hijos especiales de Dios en toda la historia, tales como Buda o el Krishna de los hindús o Muhammad u otras personas. Que hay muchas personas, han habido muchas personas en la historia que son hijos de Dios y que les ha llegado el Espíritu de Cristo. Pero en este pasaje que vamos a estudiar hoy, vamos a ver que Jesús dice algo muy diferente. No dice eso él. Él no proclama que es uno de los hijos de Dios, pero que es el Hijo de Dios y que tiene una relación única con el Padre, una relación que nadie nunca ha tenido antes y nunca más va a tener. Ahora, acabamos de ver en nuestros estudios dos de los señales que Juan incluye en su evangelio, señales, milagros de sanación. Recuerden que el hombre que fue sanado en el estanque de Bethesda fue sanado durante el día de reposo. Además, este hombre fue y le contó a los líderes judíos que Jesús era el que le había sanado. Y estos líderes, los fariseos saduceos, entonces estaban enojados y andaban buscando a Jesús y lo encuentran. Y leemos en este encuentro el segundo discurso de Jesús donde explica la relación que él tiene con el Padre. Ahora miremos aquí en los primeros dos versículos, capítulo 5, versículos 16 y 18. Vamos a ver aquí nomás la fundación del discurso, porque Jesús va a dar una larga enseñanza, un largo discurso, y aquí está la fundación. Dice en versículos 16 al 18, y por esta causa los judíos perseguían a Jesús, porque sanó a este hombre en el día de reposo. Y
procuraban matarle porque hacía estas cosas el día de reposo, y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual con Dios. Entonces los judíos lo perseguían por obrar en el día de reposo y así quebrantar las prohibiciones, las tradiciones de la ley. Ahora, no hay una pregunta directa aquí a Jesús, pero Jesús le responde. Ellos lo buscan, están enojados, le están criticando y él simplemente le dice, hey, les dicen, mira, mi padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Muestra en esta frase que tiene una relación íntima con el Padre. Ahora fíjese que no le dijo a los judíos, los líderes, no le dijo nuestro Padre. Él dijo mi Padre. Ahora los judíos, los líderes, los judíos en general, normalmente solamente decían mi Padre cuando estaban orando. Y aún así calificaban la frase de cuando decían en los cielos, o sea, mi Padre que estás en los cielos. O sea, lo hacían así para no expresar demasiado intimidad con el Padre. Y lo decían solamente en la oración. Bueno, Jesús aquí definitivamente quiso comunicar algo con esa frase. Y los judíos definitivamente así lo oyeron. Porque no era solamente una relación íntima que estaba comunicando Jesús, pero una identificación con la obra del Padre. Nada puede interferir en esta obra, ni el día de reposo, ni las objeciones de los líderes. Todo esto, dice versículo 18, causó que los judíos quisieran matarle aún más. Ahora tienen más ganas, más propósito, más intención de matarle, porque lo que dijo significaba que estaba haciéndose igual a Dios. O sea, estaba hablando no solamente de nuestro Padre Dios, pero de su Padre. Estaba diciendo que Dios es su Padre en una forma especial y única, que son iguales. Y esto es blasfemia para los judíos. Y blasfemia para los judíos merecía la pena de muerte. Entonces ahí está la fundación de todo lo que Jesús va a decir. Y ahora va a hablar de la unidad del Padre y del Hijo, la unidad que Él tiene con el Padre. Versículos 19 al 24. Respondió entonces Jesús y le dijo, de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace también lo hace el Hijo igualmente, porque el Padre ama al Hijo y le muestra todas las cosas que Él hace, y mayores obras que éstas le mostrará, de modo que vosotros os maravilléis. Porque como el Padre levanta a los muertos y les da vida, así también el Hijo a los que quiere da vida. Porque el Padre a nadie juzga, sino que todo el juicio dio al Hijo, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo no honra al Padre que lo envió. De cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de vida a muerte. Ahora, Jesús explica por qué dijo esto, que estaba haciendo la obra de su Padre, por qué se estaba haciendo igual que Dios. Explica por qué lo dijo y qué es lo que significa. Bueno, ¿qué autoridad? Uno pensaría que los judíos están pensando, ¿qué autoridad tiene este hombre, este Jesús, para decir tal cosa? Bueno, él dice ahí, de cierto os digo. Es decir, respondió Jesús, de cierto digo. En el idioma original lo que está diciendo es la palabra que nosotros conocemos, amén. Estaba diciendo amén y amén.
Amén y amén. Y 3 veces lo va a decir aquí en unos momentos. Amén y amén. De cierto o cierto. O sea, lo que está diciendo, lo que está indicando Jesús es, estas son palabras ciertas. Lo que estoy a punto de comunicar con ustedes son palabras ciertas, son verdaderas, son de suma importancia. Pongan atención. Y explica ahora lo que significa decir de su identificación con el Padre y su obra. Dice que no hace nada de sí mismo. O sea, él hace la misma obra que el Padre. Hacen la misma cosa, tienen el mismo propósito, tienen la misma meta. Básicamente, otra vez, está reclamando Jesús que son iguales, él y el Padre. Dice que el Padre lo ama a él. Y eso significa que Jesús sabe las obras del Padre. Nos amamos, Él me ama, somos íntimos, yo sé lo que Él quiere. Y ustedes, le dice a los líderes judíos, aún más van a ver. Están asombrados ahora, espérense, van a ver cosas aún más maravillosas. ¿Y qué van a ver? Bueno, como por ejemplo, vida, juicio, le dice. O sea, dice, el Padre levanta a los muertos y les da vida. Y esto lo enseña el Antiguo Testamento, que el Padre es el quien da vida. Y los judíos no van a estar en desacuerdo con eso. Oh, sí, sabemos que el Padre da vida, es cierto. Pero ahora Jesús dice, ahora dice el Hijo, él mismo da vida a quien Él quiere. Mira lo que se está diciendo aquí Jesús. El Padre da vida. Sí, amén, amén, dicen los judíos. Pero el Hijo también da vida a los que Él quiere. Vida nueva, vida eterna. Recuerden lo que le dijo a Nicodemo en Juan 3 que estudiamos. Hay que renacer de nuevo, hay que tener vida nueva. ¿Qué es lo que está haciendo Jesús aquí? Reclamando que es igual que el Padre. Si el Padre da vida, yo también doy vida. Imagínense lo espantados que están, lo asustados que están los judíos, los líderes. Ahora, los judíos también no solamente reconocen que el Padre da vida, pero que también el Padre, Dios, obviamente es el juez, Él da juicio. Pero ahora Jesús en este pasaje dice que el Padre le ha dado al Hijo, a Él el juicio. Otra vez, reclamando igualdad con el Padre. Todo esto, dice Jesús, es para que ambos reciban la gloria, que el Hijo sea honrado igual que el Padre. Por lo tanto, de cierto, otra vez dice, el que oye lo que está diciendo Jesús y cree en el Padre, porque son iguales, será salvo. Tendrá vida eterna, no será condenado. O sea, si uno realmente cree en el Padre, dice Jesús, entonces tiene que creer, va a creer el que el Padre ha enviado al Hijo. Ahora, nosotros decimos amén a todo eso, pero imagínense los judíos. Todo esto es radical, es revolucionario para los judíos, es blasfemia. Con razón quieren matarle, porque aquí hay un hombre que se está identificando y haciéndose igual con Padre Dios. Pero también todo lo que Jesús dice aquí acerca de sí mismo, de su relación con el Padre, es la fundación para lo que va a decir en el resto del Evangelio. Y lo vamos a ver en las semanas que vienen. Es la fundación para que Jesús pueda decir que es el pan de vida, que es el buen pastor, que es la resurrección y la vida, y etcétera. Todas las cosas que Jesús va a decir más adelante están basadas en esto, que Él y el Padre son iguales. Todo lo que reclama en este Evangelio Jesús es porque Él y el Padre tienen la misma meta, el mismo propósito, son iguales. Ahora miremos un poquito más la obra de vida y juicio, versículo 25 al 30. Otra vez dice Jesús, de cierto os digo, amén y amén, pongan atención. Viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios y los que la oyeren, vivirán.
Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Y también le dio autoridad de hacer juicio por cuanto es el Hijo del Hombre. No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dice Jesús. Según oigo, así juzgo. Yo y el Padre estamos en esto de una mente, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Ahora Jesús elabora más aquí la obra de vida y juicio. Acaba de decir que Él da vida a los que quiere y que el juicio el Padre se lo dio. El derecho, la obra de juicio, el Padre se lo dio al Hijo. Ahora elabora un poco más de esto. Dice, de cierto, con la llegada del Hijo ha llegado una nueva realidad espiritual. Los que están muertos espiritualmente oirán la voz del Hijo de Dios, y lo que oyen en ese momento y lo van a oír por el resto de su ministerio, del ministerio de Jesús, y lo oirán en el futuro con la proclamación de sus seguidores, de sus discípulos: estos que oyeren vivirán. Ahora es importante entender lo que Él quiere decir por oír, porque es como la palabra que ya hemos mencionado varias veces en Juan, la palabra creer, tiene varios niveles de significado. Y aquí cuando Jesús dice oír, lo que implica es oír intensamente y por lo tanto tomar una decisión, hacer una acción. No nomás decir, sí, te oigo, te escucho. Es oír y actuar, oír y decidir. Estos que oyen de esa forma y toman una decisión y hacen una acción, vivirán. ¿Y cómo? ¿Cómo es esto? Bueno, otra vez, la identificación. Tal como el Padre tiene vida en sí mismo y es vida y da vida, así mismo el Hijo tiene vida en sí mismo, es vida y da vida. Pero hay más, dice Jesús. El Padre también le ha dado la autoridad de ser el juez final de todos. En el día de la resurrección hay esos que van a la vida eterna y esos que van a la condenación. Ahora, importante notar aquí que el juicio es por las obras, no porque uno es salvo por las obras. No está diciendo eso, pero porque las obras reflejan la vida de uno. Son el fruto de la vida nueva en Cristo o la falta de tal vida nueva en Cristo. Y todo este juicio es la voluntad del Padre. Y otra vez, haciéndose igual al Padre. Ahora es importante apuntar que aunque Jesús está hablando del juicio del final de todos los tiempos, el destino de uno no es determinado en el juicio, es confirmado en el juicio. El destino de uno, el destino suyo, el destino mío, vida, juicio, es determinado ahora en esta vida. Entonces le pregunto, ¿está usted seguro de su destino? ¿Está usted seguro, tiene confianza que cuando se presente delante del juez Jesús, que puede decir, yo he hecho lo bueno por causa de mi salvación, porque te oí y porque creí en ti? Esa decisión se hace ahora. O sea, hablo de mí mismo. Yo no le tengo miedo al juicio, porque mi futuro eterno no va a ser determinado en el juicio, va a ser confirmado, afirmado en el juicio. Ya he hecho la decisión y tengo la promesa de perdón de pecados, de vida eterna. Entonces yo puedo mirar al juicio y decir, vamos al juicio. Yo tengo confianza, yo puedo pararme delante del juez Jesús y le digo, Jesús, yo estoy aquí porque tú me salvaste. Y él va a decir, muy bien, ahora las obras que hiciste no causaron tu salvación, pero son el fruto de tu salvación. ¿Me explico? Ojalá me explico. Las buenas obras no nos salvan,
pero las buenas obras son el fruto, son la manifestación de nuestra salvación. Y el día de juicio no determina el destino de uno, pero confirma, es una confirmación del destino que uno decide ahora. Ahora, ¿por qué podemos creer todo lo que Jesús está diciendo? Él dice todo esto a los líderes, a los fariseos, a los saduceos. Y imagínense que ellos están espantados. Y ¿cómo se le ocurre? ¿Quién es este? ¿Qué autoridad tiene? ¿Cómo que puede decir tal cosas? Bueno, ahora Jesús dice algo bastante interesante. Él sabe que los judíos no lo creen, que no van a recibir su autoridad así nomás. Entonces va a presentar 5 razones, 5 testigos, 5 testimonios que dan evidencia de lo que Jesús dice es la verdad. Él sabe que toda persona que presenta alguna declaración, algún argumento, necesita testigos. Eso lo vemos en toda cultura, en la corte. Si uno está en la corte y hace un argumento o hace una presentación o presenta una acusación, el juez le va a decir dónde está la evidencia, dónde está la prueba, dónde están los testigos. O sea, uno nomás no puede decir cualquier cosa, tiene que tener algo de testigo. Entonces, veamos lo que dice aquí, versículos 31 al 47, un poquito largo, pero aquí va a hablar de 5 testigos. Algunos dicen aquí que hay 4, pero les explico aquí en un momento porque algunos dicen 4, algunos dicen 5, pero dice, si yo doy, versículo 31, si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Otro es el que da testimonio acerca de mí y sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad. Pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, más digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha, Juan era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Mas yo tengo mayor testimonio que el de Juan, porque las obras que el Padre me dio para que cumpliese la misma obra que yo hago, dan testimonio de mí, que el Padre me ha enviado. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros. Imagínense cómo te están sintiendo los judíos. Ahora, porque a quien él envió, vosotros no creéis. ¿No creen en mí? Ok. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo conozco que no tenéis amor de Dios en vosotros. Y he tenido en nombre de mi Padre y no me he venido en nombre de mi Padre y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creeréis a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis en mis palabras? Si no creen a Moisés, ¿cómo van a creer en mí? Entonces, Jesús dice aquí en versículo 31 que si da testimonio de sí mismo, su testimonio no es verdadero. Obviamente, Jesús no está diciendo que él está mintiendo aquí, pero se da cuenta que lo que está diciendo es tan importante, tan radical, tan revolucionario para los judíos, que necesita ser confirmado por testigo. ¿Y quiénes son estos testigos? Bueno, primero está el testimonio del otro, o sea, del Padre. Y ya ha dicho que si uno realmente conoce y oye al Padre, se va a dar cuenta quién es el Hijo. Y va a repetir este testimonio en versículos 37 al 38. Al Padre, el Padre lo envió y ellos no creen en él.
O sea, testigo número 1, el Padre. Testigo número 2, les recuerda de Juan el Bautista. Se refiere a la vez cuando los judíos mandaron a los levitas y escribas, los sacerdotes, a preguntarle a Juan en capítulo 1, del 10 al 28. Fueron a Juan y le preguntaron, bueno, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú? Si Juan clarificó en ese momento, si se acuerdan, que él no era el Mesías, pero que venía uno que merecía el título. Y vemos en capítulo 1, versículo 29, que apuntó a Jesús como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, testigo número 2, Juan el Bautista. Testigo número 3, tercero, les habla otra vez de las obras del Padre que él mismo está haciendo. Estas obras dan testimonio de él, confirman quién es él. Y hemos visto eso. Por esto las señales que hemos hablado, los milagros, son señales que son testimonio de quién es Jesús. Simplemente estos líderes judíos necesitan abrir los ojos y ver lo que Jesús está haciendo. Testimonio número 3, las obras que está haciendo. Número 4, las mismas escrituras. Le dicen, estudien las escrituras. Y eso es un insulto. Estos son los expertos. Escudriñar, estudien bien las escrituras. Lo que nosotros le decimos en el Antiguo Testamento. Dice Jesús que ellas dan testimonio de mí, de mi misión, de mi mensaje. Y vamos a ver mucho más tarde que Jesús va a explicar a 2 discípulos en el camino a Emaús, después de la resurrección, cómo esto es cierto. Dice que en la palabra, en la escritura, hay vida, que éstas hablan de él. Y si estos líderes quieren vida, necesitan creer la palabra y venir a él. Cuarto testigo, la escritura. Quinto testigo, y algunos ponen Moisés aquí con la escritura, por eso algunas Biblias ahí tienen el subtítulo que dice 4 testigos. Bueno, 4 o 5 no importa, pero la cosa es que ahora habla específicamente de Moisés, o sea, la ley que Moisés escribió, dado, inspirado por Dios. Específicamente le dice que si hubieran creído lo que dice Moisés, entonces creerían en él. Y otra vez esto es un insulto para ellos, porque ellos se creían expertos en la ley. Y Moisés para ellos, Moisés era el supremo. Y Jesús le están diciendo, ustedes expertos en la ley de Moisés. Si realmente entendieran a Moisés, entenderían que habla de mí. Algunas aplicaciones. Aquí hemos tocado con muchos temas, ¿ok? Muchos temas hemos visto aquí, pero primeramente, con 2000 años de cristianismo, tradiciones, estudios, explicaciones, es posible que nos hemos acostumbrado mucho a Jesús. Lo que quiero decir es que es posible que a Jesús lo hemos domesticado demasiado. Lo conocemos demasiado en el sentido que nos hemos acostumbrado a lo que dijo, lo que hizo, y ya no pensamos en lo radical que es su persona y su obra. Y muchas veces cuando lo hemos domesticado, lo hemos convertido a nuestra imagen. A mi imagen, a la imagen de mi cultura, de mi nación, de mis preferencias. O sea, Él es lo que yo quiero que Él sea. Y este pasaje nos recuerda, si nos ponemos en la situación de los judíos de este primer siglo, que fueran líderes religiosos o personas comunes y corrientes, que este Jesús era una persona con un mensaje radical y revolucionario. Dijo que era el mismo Hijo de Dios, igual con Dios, el que hacía las obras de Dios, que conocía personalmente en una forma íntima a Dios, que era su Padre, que Dios era su Padre en un sentido único. Piénselo. Esto era radical, revolucionario y demandaba una fe y una confianza que muchos no tenían. Por lo tanto,
¿Cómo lo hemos domesticado nosotros? ¿Cómo podemos recapturar algo de su mensaje radical en nuestras vidas? ¿Cómo debemos confesar que lo hemos quizás manipulado y hemos convertido a Jesús en algo de nuestra propia imagen? Otra cosa es que una de las cosas más radicales que debemos recordar, como ya hemos visto en Juan, es que el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, fue encarnado, se hizo hombre, humillado como ser humano para identificarse con nosotros, pagar el precio de nuestros pecados con su sacrificio en la cruz. Nos hemos acostumbrado a veces a ese mensaje, pero piénselo, es un mensaje radical que Dios mismo se hizo hombre para morir por ti y por mí. Y Jesús, tercera cosa aquí, Jesús lo va a decir varias veces en Juan y lo veremos más tarde en el futuro. Pero si queremos saber cómo es Dios, quién es Dios, no más tenemos que mirar a Jesús. Si queremos conocer al Padre Dios, no más tenemos que conocer a Jesús. Si queremos la salvación que ofrece el Padre, entonces tenemos que conocer a Jesús. Por ende, si hay perdón de pecados, si hay vida nueva, transformación y salvación, se encuentra solamente en Jesús. No se encuentra en otras religiones, filosofías, obras buenas, ni en los ritos y rituales de cualquier religión, pero se encuentra oyendo y creyendo en Jesús. Entonces aquí está la invitación. Aquí el tiempo para que usted responda. Le pregunto, ¿has oído y creído en Jesús? ¿Has oído y tomado una decisión? ¿Has actuado según lo que has oído? ¿Has creído en este que vino a ser hombre y quien pagó el precio por tus pecados? Si no has actuado según esa información, ahora es el momento de orar, de confesar tus pecados e invitar a Jesucristo a ser tu Señor, tu Salvador y cambiar tu vida. Y si haces eso, hoy día, alguna vez esta semana, me gustaría oír de ti. Ponte en contacto conmigo, por favor. Y quizás algunos de nosotros que sí hemos recibido a Jesucristo tenemos que examinar y quizás confesar cómo hemos quizás posiblemente domesticado a Jesús y sus demandas en nuestras vidas. Quizás lo hemos domesticado para que sea mi amiguito en vez de mi Señor y mi Salvador. Para que sea el que me provee un regalo de vez en cuando lo necesite, en vez de mi Señor, mi Salvador, mi Rey. Que me dé una bendición cuando lo necesite, en vez de ser el que demanda el discipulado de mí. Responda usted a Jesús, quien es igual que el Padre. Deja orar por ustedes. Agradezco la oportunidad de compartir con ustedes. Les invitamos para volver el próximo domingo y seguir nuestros estudios en Juan acerca de Jesús. Le invito también, si quiere, si puede, unirse con nosotros por medio de Zoom, en vivo, para estudiar los Salmos los miércoles en la noche. Señor, doy gracias por la oportunidad de leer tu palabra, de conocer mejor a Jesús. Y pido, Señor, que esta palabra, que tu Espíritu Santo lo aplique en mi vida, como debe ser aplicado, y que lo apliques en la vida de estos que están oyendo. Que oigamos y creemos en Jesús como deberemos hacerlo. Gracias, Señor. Gracias, Señor Jesucristo, que tú eres nuestro Señor, Salvador, Rey, que eres vida, que eres resurrección, que eres todo lo que necesitamos. En tu nombre lo pedimos todo. Amén y amén. Gracias, hermanos. Nos vemos pronto.